esa noche yo tenía un dolor muy fuerte en mi estómago. Podía ser una úlcera o una gastritis que yo tenía en el estómago, pero era algo increíble. Yo estaba seco, lamentablemente, estaba muy débil, estaba muy flaco, y el pecado me llevó a estar casi postrado en una cama. Y yo no quería escuchar. Dios me hablaba y yo no quería escuchar. Los demonios abrían la persiana, Joselito, literalmente le abrían la persiana, que yo la veía cuando la abrían, y yo no quería escuchar. Yo no quería escuchar el llamado de Dios. Y hoy en día me di cuenta, mi mamá estaba ese día en 21 días de ayuno para que el diablo me soltara, para que los demonios me soltaran. Porque es que ya el cielo tenía una demanda puesta en mi vida. Ya el cielo tenía una demanda de que era el tiempo de que ya yo le sirviera al Señor. Y estoy durmiendo allí en aquella habitación. Cuando duermo en aquella habitación vienen manifestaciones demoníacas, donde vienen espíritus de las tinieblas, espíritu de muerte, espíritu de enfermedad, espíritu de ataque infernal a mi vida. Y vemos como el ángel de la muerte me amenazaba. Pero había una palabra que Dios me la había dado. Y es que el Señor me dijo: desde el vientre de tu madre yo te escogí y te di como profeta a las naciones. De repente mi alma te adora. Veo que algo me gira, veo que algo me da vuelta. Y yo digo: pero nadie anda conmigo, nadie está alrededor de mí. ¿Pero qué es lo que está pasando? Y el diablo me decía: pero mira tu condición. Tienes los zapatos rotos, no tienes ropa, no tienes pantalón, no tienes poloché, no tienes dinero, no tienes nada. Está pasando hambre y está en el templo y no tiene nada. Tenía un solo pantaloncillo, tenía como 2 poloché blancos, tenía un pantalón roto. Y Dios me decía que me va a sacar para las naciones. Dios te bendiga, familia, nuevamente conectado contigo desde acá, desde tu casa, tu programa Excelencia Cristiana Televisión, como siempre, quien conecta contigo es tu amigo y hermano evangelista Joselito Pérez. Hoy tenemos un invitado especial, un joven con una trayectoria muy poderosa, impactante. Este joven, a su temprana edad, Dios está haciendo milagros extraordinarios, un rompimiento sobrenatural, donde Dios lo está llevando a diferentes naciones. Yo sé que muchos de ustedes lo conocen, otros lo van a conocer, de lo que Dios está haciendo en su vida. Para nosotros un sumo gozo, un privilegio que Él está acá conectado con nosotros para que le dé una palabra poderosa a esas personas que están conectadas. Bueno, quizá usted lo ha visto fluir en el mensaje, en los milagros extraordinarios que Dios ha hecho con él, pero quizá a usted le gustaría saber cómo Dios lo llamó, le gustaría saber cómo Dios, la visión que él tuvo, el impacto que él recibió cuando conoció a Jesús. Hoy él estará dando testimonio de lo que Dios está haciendo en su vida. Dios te bendiga. Amén. Dios te bendiga, mi hermano. Bendiciones. Dios le bendiga a esas personas lindas que están ahí conectadas. Mi nombre es evangelista Emmanuel Sánchez Peralta. Nos congregamos en Iglesia de Dios Nuevo Mandamiento. Nuestros pastores Rafael de Landa y Reina de Landa. Y para mí es más que un honor estar con ustedes y sean de bendición a cada uno de ustedes. Bendecimos a nuestro hermano evangelista Joselito para la gloria del Señor. Y quiero compartir un texto bíblico antes de abundar en las áreas que el Señor
ha usado mi vida y que ha impactado mi vida el Espíritu Santo de Dios. Quiero compartir una lectura rapidito por aquí en los libros de los Evangelios de Marco, su capítulo 5, su versículo 37. Dice, y no permitió que le siguiese nadie sino Pedro, Jacob y Juan, hermano de Jacob. Y vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y los que lloraban y lamentaban mucho, dice. Y entrando les dijo, ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y quiero hablar eso allí. La niña no está muerta, sino duerme. Gloria al Señor. Y quiero hablar con mi hermanito acá sobre los milagros, las señales, los prodigios. Yo recuerdo que cuando Dios me llamó al ministerio a servirle, me dio una palabra y me dijo, sal de tu tierra y de tu parentela. A la tierra yo Jehová te quiero mostrar. Y fue algo para mí muy fuerte. Yo decidí dejarlo todo para servirle al Señor. Recuerdo que estaba sin delitos y en pecado, como la Biblia nos llama. Y Dios me llamó y escuché, ese día había una campaña en la Iglesia de Dios No Mandamiento, donde yo me congrego, Joselo. Y recuerdo que esa noche yo tenía un dolor muy fuerte en mi estómago. Podía ser una úlcera o una gastritis que yo tenía en el estómago, pero era algo increíble. Yo estaba seco, lamentablemente, estaba muy débil, estaba muy flaco. Y el pecado me llevó a estar casi postrado en una cama. Y recuerdo que la voz de Dios venía de todas las formas, de todas las maneras. Y yo no quería escuchar. Dios me hablaba y yo no quería escuchar. Los demonios abrían la persiana, Joselito, literalmente le abrían la persiana que yo la veía cuando la abrían y yo no quería escuchar. Yo no quería escuchar el llamado de Dios a causa por estar en las vanidades, a causa por estar en las calles, a causa por estar en el pecado. Y yo no entendía de que Dios me estaba llamando. Mi mamá orando, mi mamá ayunando. Mi mamá, yo recuerdo que un día entro a la casa y encuentro a mi mamá muy seca. Y le digo yo, ¿qué es lo que está pasando? La encuentro bebiéndose un poco de café. Y me di cuenta ahora, me dice ella, lo que pasa es que yo estoy en ayuno. Y me di a interesar ahora lo que ella estaba haciendo. A causa de que un hijo de ella estaba en la calle. Mi mamá estaba sufriendo, estaba llorando porque yo estaba en una vida desordenada. Pero de repente encuentro a mi mamá en esta condición y esta como que me compadeció. Y yo le dije, mami, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué está muy flaca? Ella no me supo decir. Y hoy en día me di cuenta, mi mamá estaba ese día en 21 días de ayuno para que el diablo me soltara, para que los demonios me soltaran. Porque que ya el cielo tenía una demanda puesta en mi vida. Ya el cielo tenía una demanda de que era el tiempo de que ya yo le sirviera al Señor. Y recuerdo que una noche estoy yo durmiendo en una habitación donde yo la tenía alquilada. Y estoy durmiendo allí en aquella habitación. Cuando duermo en aquella habitación vienen manifestaciones demoníacas. Donde vienen espíritus de las tinieblas, espíritu de muerte, espíritu de enfermedad, espíritu de ataque infernal a mi vida. Y vemos como el ángel de la muerte me amenazaba. Pero había una palabra que Dios me la había dado. Y es que el Señor me dijo, desde el vientre de tu madre yo te escogí. Y te di como profeta a las naciones. Y yo atesoré y agarré esta palabra. Y de repente más adelante el Señor fue tratando conmigo. Y ese mismo día que me visitó ese espíritu en mi hogar. Yo recuerdo que yo me levanté y me miré en el espejo. Yo nunca había hecho esto, José. Y me miré en el espejo. Y cuando me miré en el espejo, yo digo, pero yo sí estoy flaco. Yo sí estoy débil. ¿Y qué es lo que está pasando con mi vida? Y yo no podía entender porque el que está en oscuridad no puede entender nada. El que está en la tiniebla, el que está en el pecado, no puede reconocer que está en el pecado. Quizá la persona puede decir, yo estoy mal, pero el que está en pecado no se da cuenta hasta que no venga a las luces de nuestro Señor Jesucristo de Nazaret. Así es. Wow. Y yo recuerdo que esas noches había un lugar donde yo siempre jugaba domino y todas las cosas y etcétera. Y desde ahí yo recuerdo que me hicieron una invitación a la iglesia. Yo me fui a la iglesia y cuando me voy a la iglesia yo escuché lo que esta hermana, la bendigo en el nombre de Jesús, a una hermana de la congregación llamada Vanessa. Ella me dio una palabra y me dijo, mírame, yo quiero que tú vayas hoy a la iglesia porque hay un predicador. Yo recuerdo que ese día yo fui a ver al predicador.
Voy subiendo a mi casa, pero cuando voy subiendo a mi casa me encuentro con una joven. Cuando me encuentro con esta joven, yo voy caminando con ella. Esta joven antes me llamaba mucho la atención y yo voy subiendo con ella. Y cuando voy subiendo con ella, ella me dice, vamos para la iglesia. Pero yo sigo, José, hacia adelante. Y de repente yo pienso, voy a mi casa rápidamente. Cuando voy a mi casa, paso a la iglesia y no escucho la voz de Dios que me la digo a través de la sierva llamada Vanessa. Yo voy subiendo para arriba. Cuando voy subiendo para arriba, de repente mi alma te adora. Veo que algo me gira, veo que algo me da vuelta. Y yo digo, pero nadie anda conmigo, nadie está alrededor de mí. ¿Pero qué es lo que está pasando? Y hoy entiendo de que fue el ángel de Jehová que fue y me movió y me entró para el templo. Wow. Lucha. Y escuché ese jamaquión que me dieron manso. Y digo, ¿y qué es lo que está pasando? Y me estoy asustado, estoy espantado. Por eso es que la Biblia dice que cuando la mujer del flujo de sangre tocó a Jesús, fueron dos principios que yo meditaba. Y el primero fue que ella tuvo temor y el segundo fue que ella tembló. Por eso que, mananso, kamahayama. Por eso es que cuando la gloria de Dios viene, viene el temor de Jehová. Cuando la gloria de Dios viene, la gente tiene que temblar ante la presencia de Dios. Así es. Aleluya. Y yo me quedé temblando. Y me quedé espantado y atemorizado. Y yo dije, ¿qué es lo que está pasando? Porque no es algo natural. Por eso el apóstol Pablo dice que el natural no percibe las cosas espirituales. Porque para él son locura. Porque se han discernir espiritualmente. Lo que estaba ocurriendo ahí eres espiritual. Y yo no entendía. Y más adelante cojo para la iglesia. Y me quedo mirando, iglesia de Dios, nuevo mandamiento. Me quedo mirando la campaña y todavía estoy ahí. Había una voz que me decía no entra y otra me decía entra. Oh gloria, estaba batallando conmigo mismo. Estaba batallando conmigo mismo y yo decidí entrar. Cuando entro, me quedo ahí, el predicador me hace llamado y me dice, esta es la última oportunidad que Dios te da. Y yo no quería aceptar al Señor y yo le entregué mi vida al Señor. Desde ahí en adelante yo acepté al Señor. De repente esa misma noche cuando salgo, de repente entro donde mi familia. Cuando entro de mi familia, de repente escucho la voz de Dios. Escuche bien. En cuya presencia estoy, Jehová. Y escuché la voz de Dios audible. Que me dijo, yo soy tu verdadero amigo. Dios. Y me dijo, yo voy pronto. Yo soy tus verdaderos amigos. Los amigos que has tenido no son tu amigo. Pero yo soy tu amigo. Aleluya. Y yo te estoy llamando. Yo te estoy llamando y yo quiero que tú me sirvas. Porque a través de ti voy a mostrar mi poder. Así es. A través de ti voy a marcar un antes y un después. A través de ti voy a ser un ejemplo. A través de ti habrán personas que vendrán a mi camino y me van a servir. Dios. Y ese día vi una gloria tan grande que ese mismo día, sin yo nunca saber lo que es hablar en lengua, yo comencé a hablar en lengua. Y comencé a llamarlo. Y comencé a hablar en lengua y una gloria tan grande y tan terrible, José. Y comienzo un proceso. En mi casa mi abuela bregaba con altares. Bregaba con altares, pero ella no sabía que estaba atada por los demonios. Y Dios me habla, no a mi oído, a través de un toque de su poder que me dio. Cuando Jesús estaba en el desierto, la Biblia dice que fue guiado por el Espíritu al desierto. Ese mismo día, Dios me guía al templo. Yo nunca había entrado al templo. Primera vez. Recuerdo que fui con un poloche blanco y un pantalón roto y unos calizos. Hablo con el varón de Dios y le digo, yo quiero amanecer en la iglesia. Y él me dice, no hay problema. Ven, comencé a dormir en la iglesia. Nadie me conocía. Nadie sabía mi nombre. Y comencé la trayectoria a buscar a Dios en ayuno y oración. La gente me decía, te va a volver loco. Dios mío. La gente no creía en mí. La gente me decía que yo era un emocionalista. La gente me decía que como que en mí no había nada, como que yo estoy loco. Santo. Y el Señor me decía, solamente confía en mí, quédate donde yo te envié. ¿Y a qué edad conociste a Jesús? ¿Qué edad tú tenías en ese entonces? 18 años. Oh my God. Con 18 años comenzaste a buscar a Dios con hambre, con esa sed. ¿Y cómo Dios se te fue revelando en el transcurso de la búsqueda? En el transcurso de la búsqueda yo fui siempre buscando a Dios de mañana, de madrugadas. Yo creo en la oración y en el poder de la oración. Creo en el poder de la intimidad.
he aprendido algo que el Señor me ha enseñado, y es que la sabiduría se encuentra en el secreto. Por eso que nadie puede recibir sabiduría si no está en el secreto. La Biblia dice en el Salmo 51, su versículo 6, que el salmista dijo: he aquí tú amas la verdad en lo íntimo, los secretos me ha hecho comprender sabiduría. Recuerdo que me metí en la profundidad con el Señor y Dios me fue dando sabiduría. ¿Y qué sucede? De ahí Dios me fue capacitando, me fue sirviendo. Y el poder de Dios comenzó a manifestarse de una forma sobrenatural. ¿Quién te motivó a conocer a Dios? ¿Quién fue el canal de bendición que te empujó a tener un encuentro con Dios? El Espíritu Santo. Dios mío. No tuve a nadie nunca que me instruya. ¿No tuviste un sucesor como un Elías, como un Moisés? No. Un Josué? Estuve mi pastor, que es Rafael de Landa, Wow. y Reina de Landa, que me han instruido y me han empapado en la palabra. Santo Jesús. Y segundo, el Espíritu Santo de Dios. Desde el momento que diste tu primer paso en el Evangelio, Correcto. desde ese mismo momento ocurrió una experiencia en tu vida bastante fuerte. Hay algo que me llama mucho la atención mientras tú estabas testificando. Amén. Este teléfono acá. Hay algo que me llama mucho la atención mientras tú estabas testificando. Eso me llamó bastante la atención, y es respecto a la búsqueda que tú tenías con el Espíritu Santo. ¿Cómo te diste cuenta a través de la búsqueda el potencial que tú llevas, tanto como predicador? En ti no hubo como una confusión. ¿Acaso Dios me llamó a adorar o a predicar? ¿Cómo te diste cuenta qué ministerio tú tenías en tus manos? Sí, esa confusión vino a mi vida. A ver, eso Eso le va a venir a todos los hombres de Dios y mujeres de Dios, la confusión a que Dios me llamó. Así es. Recuerdo que cuando yo oraba yo sentí un poder en mí. Y recuerdo que yo le decía al Señor: Señor, ¿cuál es mi llamado? ¿A qué tú me has llamado? Y recuerdo que un día estoy de rodillas, estoy orando. Y cuando estoy orando en la misma congregación, Dios puso unas letras. Y veía unas letras sobre las paredes que decía evangelista. Dios. Y yo hice así, evangelista. Y escuchaba, Maya, y escuchaba esa voz que decía, y esas letras que la veía, y cuya presencia de Jehová, que decía evangelista. Cuando supe cuál era mi llamado, jamás mi vida vivió dudando. Y me enfoqué en los evangelios, y lloraba, ayunaba y buscaba a Dios. Sentí un poder sobre mí, una pasión por orar por los enfermos, una pasión por orar por los paralíticos. Y recuerdo que Dios me capacitó, y luego el Señor me hablaba, aún estando en la congregación. Yo pensaba que yo estaba loco, y escuchaba la voz de Dios que me decía: prepara tu maleta porque te voy a sacar del país. Dios. ¿Cuál fue una de tus experiencias más poderosas en los primeros pasos de tu ministerio? ¿Alguna experiencia que tuviste cuando oraste por un enfermo? Tú sabes, cuando uno da sus primeros pasos en el ministerio, tú sabes que uno ve cosas impactantes. Amén. Que eso como que le da calofrío. Por ejemplo, yo tengo 18 años predicando en el Evangelio. Amén. En esos 18 años tú sabes que hay testimonio, ¿me entiendes? Testimonio de toda índole, ¿entiendes? Como brujos vomitando resguardo, gente con trombosis y la mitad del cuerpo muerto, yo quitándome el zapato, dándole un zapatazo, cayendo patas, ahí mismo levantando la domar. Un corre, pero tú sabes que siempre, de tantos milagros que Dios hace a través de sus hijos, siempre hay uno como que deja a uno atemorizado. Como dije, wow, Dios lo hizo conmigo, yo no soy digno. Amén. Porque a veces cuando Dios hace milagros, uno se siente como al nivel de Gigi Ávila, al nivel de esa gente que Dios está usando. Porque a veces entendemos que los milagros dependen de la gente de esos niveles. No. Los milagros dependen de la búsqueda que uno tiene con Dios. Yes. Porque Dios no tiene excepción de personas. Dios Correcto. usa a quien Él le dé la gana para levantar lo que sea. Entonces, tu primera experiencia de los milagros, ¿cuál fue uno de los primeros milagros que más te impactó? El que más me impactó fue que yo nunca había experimentado eso sobrenatural. Y Dios me metió en Instagram y yo comencé a orar por las personas, y las personas le crecían los pies. Dios mío. Eso fue lo que me impactó. A la persona le crecían los pies, le crecían las manos temblando, gente vomitando espuma por la boca, gente endemoniada que me decía: no quiero salir del cuerpo. Y yo decía: suéltale en el nombre de Jesús. Y la solté y decía: ¡guay! Y la soltaba. Tenía experiencias sobrenaturales y yo me quedaba sorprendido. Y decía: Señor, Dios mío, y esta dimensión. Y yo me he dicho: lo que pasa es que te entré en el desierto para que tú descubres el diseño y a qué yo te llamé. Dios. No quiero que nadie te instruya, no quiero que nadie te profundice, no quiero que nadie te enseñe. Yo quiero enseñarte que yo he puesto en ti. Dios mío. A solas con Dios. Y me quedé a sola con el Señor.
y tenía pasión de que Dios levantara a los paralíticos. Tenía esa pasión de que Dios sanara a los enfermos. Y Dios primero, nadie puede orar por un enfermo si primero no ha pasado por enfermedad. Y Dios me pasó por una enfermedad muy terrible. Comenzaron a salirme manchas en el cuerpo. El cuerpo comenzó como a hererme y a salirme mancha. Vemos como Job dice que Satanás lo hirió con una sarna maligna. Y mi carne di a amar. Yo decía, Señor, ¿por qué es lo que está pasando? Y el Señor me decía, tú no quieres que yo te use los milagros. Tú me dijiste que te usen las sanidades. Tú me dijiste que te usen las sanidades para sanar a los enfermos. Y yo me comenzaba a arrancar el cuerpo. Y el cuerpo botaba como una capa, como transparente. Y mi cuerpo estaba lleno de mancha. Y Dios me decía, lo que pasa, que tienes que llevarme evidencia. Porque mi evidencia te van a dar, después de mí te van a dar poder para tú creer en que las personas están sanas. Esa mancha, ahí es que tú vas a llevar mi nombre. Por eso era que Pablo decía, porque yo llevo en mi cuerpo la marca de Jesucristo. Él llevaba una evidencia. Y recuerdo que Dios me dijo, prepara tu maleta porque te llevo a predicar mi palabra. Y yo decía, es que yo estoy loco. Y te voy a llenar de mi presencia. Recuerdo que un día, más adelante, comencé a soñarme de que me ponía una camisa y me la quitaba y no entendía el sueño. Me ponía una camisa y me la quitaba. Y de repente cuando subo al templo en el espíritu, me quito la camisa y la subo. Y me dice el Señor, lo que pasa que he puesto la unción sobre ti, no he podido entenderlo. Y desde ese día entendí que era un ungido y que la unción de Dios estaba sobre mí. Y comencé a creerle a Dios. Recuerdo que esa vez me llamaron para que orara por un paralítico y Dios lo levantó. Recuerdo que lloré para que los nervios lo soltara y para que Dios lo levantara, y Dios lo levantó. Recuerdo que ese día en esa casa, la Biblia dice por eso que cuando el apóstol Pedro hizo el milagro de Enea, la gente comenzaron a creer, no creían en el poder de Dios. Y recuerdo que en ese instante me gané 5 almas para Cristo a causa de esas manifestaciones. Yo desafié a las personas que estaban ahí y le dije, si Dios levanta a su padre de ahí, ustedes se van a levantar, le van a servir al Señor. Ellos dijeron que sí. Voy a profundizar más el tema y Dios me dice que me va a sacar a las naciones. Y yo le digo, nunca cuestioné a Dios, le digo, ¿cómo tú me vas a sacar? Y el diablo me decía, pero mira tu condición, tienes los zapatos rotos, no tienes ropa, no tienes pantalón, no tienes poloché, no tienes dinero, no tienes nada. Está pasando hambre y está en el templo y no tiene nada. Tenía un solo pantaloncillo, tenía como 2 polochés blancos, tenía un pantalón roto. Y Dios me decía que me va a sacar para las naciones. Y mi espíritu gemía. Era tanto que Dios me estaba muriendo, haciendo que yo muera para que yo crea su voz. Porque nadie puede hablar de bendición si no ha pasado por miseria. Y yo decía, Dios mío, pero ¿y qué es lo que está pasando? Y veía que Dios no me abría la puerta. Las puertas que se me abrían eran para yo orar por los enfermos, para yo predicar. Pero no se me abrían las puertas de la finanza. No se me abrían las puertas materiales. Y yo le decía, pero ¿y qué es lo que está pasando? Y Dios me decía, te voy a llevar a viajar. Prepárate. Y recuerdo que preparo mi maleta en fe. Preparo mi maleta, no sé para dónde Dios me va a enviar. Pero Dios me dijo, te voy a enviar para naciones. De repente me encuentro en una visión montado en un avión. Y que me le hacen así al pasaporte y me lo sellan. Y le digo, llega el sueño, pero ¿para dónde yo voy? Y estoy inquieto, ¿para dónde que yo voy? Luego me pone en contacto con un varón de Dios. Lo bendigo en el nombre de Jesús de Ecuador. Y me pone en contacto con ese ministro de Ecuador. Y cuando Dios me pone en contacto con él, duró como un mes en contacto con él. Y le digo, varón de Dios, vamos a hacer campaña allá
y Dios se va a manifestar de una forma sobrenatural. Y él está muy apasionado. Los pastores allá estaban incrédulos. Los pastores no creían en los milagros. Los pastores no creían en las señales. Los pastores no creían en los prodigios. Y yo le dije, aunque los pastores están dudando de que yo soy un siervo de Dios, no te apures, que el poder de Dios se va a manifestar. El enfermo va a ser sanado. El paralítico se va a levantar. El que tenga cáncer será sanado. El que esté endemoniado será libre. Cojo mi avión. Mira lo bueno ahora. Cojo mi avión, compro el boleto, voy a un lugar de copa y compro el boleto ida y vuelta. Cuando compro el boleto ida y vuelta, llega el día 15 de octubre, donde tengo que arrancar. Cuando me voy en el vehículo, me llevan, me levanto muy temprano. Cuando llego al aeropuerto de Punta Cana, escuche bien esto, llego allá al aeropuerto de Punta Cana y de repente voy a mi área de copa para que me revisen y me chequen. El diablo me la quiere poner toda difícil. Recuerdo que me encuentro con un joven y ese joven me pongo en la fila. Cuando me pongo en la fila me dice el joven, no puede pagar la maleta en efectivo, tiene que pagarla con tarjeta. Yo no tengo tarjeta para pagarlo, pero sí ando con dinero en efectivo. Y de repente me pongo a hablar con una americana. La americana se da cuenta, Dios la pone en gracia. Y la americana comienza a darse cuenta de lo que está ocurriendo. Aunque ella no entendía español, Dios se va a hablar en todos los lenguajes. A su nombre sea la gloria. Y me pongo con esa americana allí y le digo, hello, how are you? Y hablo con ella allí, cojo mi teléfono y le abro por el traductor. Y le digo, ¿qué es lo que está pasando? Y ella me dice, yo la voy a pagar. Y ella se queda conmigo y le digo yo que se vaya porque hay un homosexual que me la está poniendo en China. Yo conozco este espíritu porque que Dios me sacó de allí. Y conozco este espíritu, lo hacía por necesidad. Y yo conozco ese espíritu. Y ese espíritu me la quiere poner imposible porque él sabe lo que me está esperando del otro lado. Por eso es que cuando Cristo le dice a los discípulos, pasemos al otro lado, la Biblia dice que se le levanta una tempestad de viento tan grande que ellos se atemorizaron. Pero la palabra no fue que Cristo le dijo, ustedes se van a ahogar en el medio del mar, el mar se lo va a tragar. Él le dijo, no, le di una palabra para que crucemos al otro lado donde hay un hombre endemoniado en Gadara, que hay que libertarlo endemoniado. Y por eso que el diablo siempre se va a oponer cuando Dios te da una palabra de que cruce al otro lado. Para los discípulos había fracaso, pero para Cristo había victoria. Dios. No, repite eso. Oye. Para los discípulos habían fracasos, pero para Cristo, escuche bien, para Cristo había vida. Por eso Él dice, yo soy la resurrección y la vida. Y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y ahorita tocaste un punto extraordinario cuando tú dijiste que tú conocías el espíritu del homosexualismo que estaba operando en la vida de ese muchacho. ¿Cómo tú te diste cuenta el obstáculo o la guerra que había respecto al viaje? Él no quería que tú cruzaras. No quería que yo cruzara el espíritu de Santa Marta. Dios mío. Mayé. Y cómo ejemplo, como Dios te sacó de allí, ¿cómo ustedes pueden captar, o sea, darse cuenta o discernir cuando ese espíritu está zarandeando a cierta persona? Inmediatamente me le acerqué, el Espíritu Santo me habló y me dijo, es homosexual. Primero, sentí una mala influencia. Dios. Y segundo, el Espíritu Santo me dijo, es homosexual. Oh my God, santo. Le dije, ok, Señor, y me le acerqué y lo miré a los ojos. Y él no me podía mirar a mis ojos. Le dije, ok, Señor, más señal me está dando. Wow. Y le dije, me dice él, tu boleto está mal y no podrá viajar hoy. Dios. Oye lo que me dice Joselo. Y no podrá viajar hoy, tiene que comunicarte con Copa. Me la está poniendo en China. Le dije, Señor, fuiste tú que me enviaste. Tengo la Biblia arriba. Y estoy en el aeropuerto ahí. Y estoy meditando. A ver qué hago. Y me dice, no va a poder irte. Porque si te vas, te van a devolver en Ecuador. Y no te van a dejar pasar. Me dice, no vas a poder. Le digo yo, ayúdame. Yo voy a predicar la palabra de Dios. Lo miré a los ojos y le señalé con el dedo profético. Y le dije, yo voy a predicar la palabra de Dios. Y el joven allí se comenzó a poner tembloroso. Estaba inquieto, no hallaba qué hacer. Y el Señor me dijo, comienza a orar y a hablar en lengua. Porque hay oposiciones demoníacas. Porque recuérdate que hay personas que te están esperando en el otro lado. Y nada, automáticamente, Joselo,
Le dije al joven, yo voy a predicar la palabra de Dios, ayúdame, le dije. Y él me dijo, voy a ver lo que hago por ti. Le dije, sí, Señor, gracias, porque tú le estás haciendo. Me moví, pagué la maleta. La americana no se fue de ahí porque me la estaban poniendo en China. La americana dejó su esposo en la fila. Dios santo, el mismo Dios. Dejó su esposo en la fila para ir detrás de mí, para ayudarme a pagarlo. Santo Jesús. Le doy los $35 a ella. Ella lo va a pagar con su tarjeta. El joven me arregló el boleto. El de ida solamente, pero el de venida ya para acá estaba mal. Porque la hora, el avión no cuadraba con esa hora. Y no había avión a la hora de venir. El 5 de allá para acá. Santo Jesús. Y nada, y me arreglé. Cuando me arreglo, me dice él, tiene que llamar a Panamá. Dios, qué batalla. Tiene que llamar a Panamá para que te arreglen tu boleto, si no, no podrá pasar. Te van a detener. Jehová, fuiste tú que hablaste. Mi compromiso es contigo, no con el hombre. Fuiste tú que me dijiste que me moviera. Y cuando Dios envía, Dios respalda. Así es. Y sus hijos Dios no los deja en vergüenza. Cuando tú estás 100% de que Dios te habló, no que el alma te diga, sino que tú escuches su voz, que diga, muévete, fui yo que te envié. Tú vas 100% seguro que nadie puede detenerte. Así es. Ni emigración pudo detenerme. Así es. Y cuando voy llegando, yo pienso que ya yo me voy a montar en el avión, pero hay más oposiciones. Santo. El diablo no se quedó tranquilo, la duda me estaba atacando, pues yo dije, fue Dios que me habló. Y seguí adelante. Ocelo, hay una fila en emigración para ir a chequearte el pasaporte. Hay una fila como de 20 y tantas personas. De repente Dios me pone en gracia y cuando yo me despido de las personas que ando, unos discípulos que andan conmigo en el Señor, unos hermanos en Cristo, y me despido de ellos. Le digo, nos vemos. Le hago seña con la mano. De repente caigo en gracia, Dios me pone en gracia con un ministro del César militar, de lo que usa las ropas azules. Y cuando él me ve, hay 20 y pico de personas en la fila, me dice, varón de Dios, venga acá. Y me mira y me dice, deme su pasaporte. Y me levanta la cinta. Y me dice, pasa por abajo. Dios. Las lágrimas se me salieron. Wow. Se me salieron las lágrimas. Porque eso hace cuando el Espíritu Santo te envía y camina contigo. Amén. Así es. Yo no aguanté, las lágrimas se me salieron. Y yo le dije, me detuve y le dije, tú no sabes lo que tú has hecho. Wow. Tú no sabes lo que tú has hecho. Y me dijo, buen viaje, varón de Dios. Santo. Y la gente de la fila, todos se me quedaron mirando como quien dice, ¿quién es este? Y de repente, sigo hacia adelante, llego a inmigración. Cuando llego a inmigración, tú sabes que en inmigración tiene que estar una sola persona. En inmigración hay 2 mujeres y un hombre haciéndome la guerra. Y de repente, yo no sé por qué hay 3 personas y solamente tiene que haber una en el cajón de migración. Y hay 3 personas juntas en la inmigración de dominicanos con oposiciones. Me dicen, pásame su carta, pásame la reserva del hotel, le paso todo. Me dice, pásame el ordinario del viaje, se lo paso. Y cuando están chequeando me dice, su ordinario está mal. Porque no hay registro de que usted vuelve de allá para acá. El boleto no registra de que usted vuelve para allá. Y a nadie dejan pasar de ningún aeropuerto si no tiene el boleto de regresar, ida y vuelta. Así es, así es. Pero mi Dios, como es omnisciente, ya él había llegado a Ecuador y había venido por mí. Dios mío. Y nada, ella se queda mirando la carta y no quieren darme el sello, no quieren darme la entrada. Y Dios me dice, sigue orando y hablando en lengua. Y yo comencé a hablar en lengua y comencé a orar. Y dije, Señor, estoy mirando que hay muchas influencias diabólicas y satánicas. Y yo comencé a orar y comencé a orar.
no te voy a hablar mentira. Yo estaba medio tembloroso. Sí, es normal. Porque le bocha, nada más allá, Espíritu de Dios, gracias. Y Dios me decía, sigue orando y sigue clamando. Y yo estaba tembloroso. Lo que pasa es que cada vez que te espera una victoria siempre hay oposición. No hay victoria sin oposición porque no habrá experiencia. Todo aquel que ha llegado a la cima o ha llegado a la victoria es porque tienes mal, que tiene experiencia de lo que está hablando y está edificando. Me paro en inmigración. Las dos mujeres no me creen del sello, están con un relajo en inmigración, no se relajan. Así es. Así es. Y ellas se están riendo. Se están riendo. El Espíritu Santo de Dios, yo estoy tembloroso. Y el Espíritu, ellas están riendo, no quieren darme el sello. Porque es que no hay cualquiera que te manda con un solo boleto para un país para hacerse responsable de ti. Porque el que te puso el sello es responsable de ti cualquier cosa que pase. Así es. Así es. ¿Por qué te dio la entrada con un solo boleto si tú no eres residente y no perteneces a aquel país? Claro. Pero como Dios es soberano y es grande y maravilloso, y no deja a sus hijos en vergüenza, de repente el varón comienza a decir, el hombre que está mirando, está ahí mismo también de migración, él es dominicano, dice, si hubiera sido yo, Jehová le agarró la boca, como Ezequiel 37, cuando vino el Espíritu de Jehová sobre Ezequiel, lo agarró por la quijada. Jehová lo agarró así. Y digo, si hubiera sido yo hace mucho que le había dado el sello ya, séllenlo. Ella no quería. Ella le decía, séllalo tú, toma. Séllalo tú a la otra. Séllalo tú, séllalo tú. Hasta que hizo así. Buen viaje. Yo le dije, Dios le bendiga. Dios le bendiga más. Me voy con mi viaje. Llego en la noche a Ecuador. Paro en Panamá. De Panamá a Ecuador. El Señor me dijo, me habló el Señor y me dijo, no llame a Copa, no llame a ningún lado, llama al cielo porque yo soy el que te envío. Dios mío. Reboja, nada más a llamar. Y yo seguí escuchando a Dios hablándome. Y cuando yo escucho a Dios me pongo tembloroso. Yo estaba tembloroso y estaba atemorizado. Y yo seguía caminando. Hice una escala en Panamá como de 1 hora y 53 minutos. Ya mi boleto, mi avión es preparado en el embarque para ya arrancar para Ecuador. Llego a Ecuador. Cuando llego a Ecuador me paro en la fila de migración y me toco a una ecuatoriana endemoniada. Y esa ecuatoriana me está diciendo, chequea mi dato y todas mis cosas. Y me dice, ¿por qué no tira el vuelo de regreso otra vez? Siguen con las mismas cosas. ¿Por qué no tira el vuelo de regreso? Y yo le digo, mire el alenario ahí, el vuelo está de regreso. Ella se queda meditando. Yo le digo al Señor, Señor, ata su mente, ata su espíritu, ata su vida en el nombre de Jesús de Nazaret. Y que me ponga el sello. Ella abrió mi pasaporte y me sigue haciendo preguntas. ¿Cuánto dinero lleva? Y yo le digo la cantidad de dinero que llevo. Gloria al Señor. Me dice, deme la reserva del hotel. Y yo le doy la reserva del hotel. Y le digo, lo que pasa es que hay personas que me están esperando allá afuera. Ella me pone el sello y me dice, me hace así. Y no me dice ni buen viaje. Y yo le digo, Dios le bendiga. Y no me responde. Y me devuelve y le digo yo, Dios le bendiga. Y luego me dice, buen viaje. Y no me dijo amén. Y yo me fui y me recogieron. Se comenzaron a hacer la campaña sobrenatural. Recuerdo que el primer día de la campaña Dios me decía, quítate el saco. Tíraselo a la gente encima. Y la gente le tiraba el saco y la gente caía. La gente le ponía el saco y la gente comenzaba a caer. Y el Señor haciendo cosas locas en el espíritu. Locura para el que se pierde, pero para los que se salva a nosotros es el poder de Dios. Y recuerdo que comenzaba siguiendo a hacer campaña. Recuerdo que estoy en un estadio y en ese lugar habían unas cuantas personas y estamos predicando en aquel lugar, en las calles. Yo fui a buscar las armas. Yo fui a predicar a la calle. Y recuerdo que yo desafié a todos los que estaban ahí. Había una iglesia católica más adelante y tenía un Cristo de yeso, según ellos. Tenía un Cristo de yeso muy grande de yeso. De lo que dice el Salmo 115, que tienen ojo, mano ven. Tienen mano, mano palpan. Tienen oído, mano escucha. Tienen boca, mano hablan. Tienen pie, mano caminan. Y semejante a ellos son los que lo adoran. Y yo desafié a todos los que estaban ahí y le dije, miren, ese Cristo que está allá, que ustedes le llaman Cristo, no tiene poder ni autoridad. Pero mi Cristo sí tiene autoridad, porque hoy los paralíticos se van a levantar. Ustedes verán que mi Cristo no es yeso,
ni a imagen, sino que Él es espíritu y Él está aquí hoy. Había una mujer que estaba paralítica allí cuando yo dije eso. Y por eso es que Pablo le dijo a los corintios: cuando fui a vosotros no fui con palabra persuasiva de humana sabiduría, sino con demostración, espíritu y poder, para que vuestra sabiduría no esté fundamentada en los hombres, sino en el poder de Dios. Me dejé dirigir por el Espíritu. Y el Señor me dijo: esa mujer la voy a levantar hoy. Yo le dije: Dios hoy la levanta. ¿Usted lo cree? Ella no era cristiana. Yo le dije: ¿usted lo cree que Dios puede levantarla de ahí? Ella se quedó mirándome. Le dije: levántese en el nombre de Jesús. Ella comenzó a pararse con su andador. ¿Y sabe qué le dije? Le dije: mujer, Dios me dice que salga de ahí. Ella no quería salir. Le dije: ven, salga, porque Dios me dice que salga. Si no tiene fe, le diga a sí mismo, se va a quedar ahí. Pero si tiene fe, usted va a salir hoy de ahí, porque Dios me habló, me devolví. Y ella se quedó mirándome y solté el andador. Le dije: en el nombre de Jesús, camine. La mujer comenzó a caminar, la gente comenzaron a glorificar a Dios. Una mujer vino con un problema, gloria al Señor, tenía como un problema como de asma, tenía una enfermedad terrible. Y Dios me dijo: pon la mano sobre ella. Cuando puse la mano, me dijo: sopla ahora. Y soplé sobre esa mujer cayó bajo el poder de Dios. Y comenzamos a ver en Ecuador cosas sobrenaturales. Recuerdo que estuve allá en uno de los hoteles, me escribieron una hermana y me dijo: yo quiero que tú vengas aquí a Guayaquil. Recuerdo que me reservaron 2 días en Guayaquil. Me voy para Guayaquil, 10 horas de camino a Guayaquil. Cuando me voy para Guayaquil, de repente ese mismo día me voy para allá el siguiente día. Cuando me voy para allá me invitan a una iglesia. Cuando me invitan a una iglesia comencé a ver cosas sobrenaturales. Yo soplaba sobre las personas y no le ponía ni la mano y las personas caían en el piso. A la gente que estaban por atrás, Dios me decía: reciban, y caían por ahí atrás bajo el poder de Dios. Y era algo sobrenatural. Las hernias, literalmente la gente se la tocaba. Las hernias bien grandes, la gente se la tocaba. Y me decía: yo vengo aquí, yo estoy aquí porque tengo una hernia aquí. Yo quiero que tú ores por mí. Y yo oraba y le decía: en el nombre de Jesús de Nazaret, desaparece esa hernia. Y soplaba sobre esa persona y caía en el piso. Y cuando se levantaban, se estaban buscando en el cuerpo: ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está la hernia que no esté? Yo le decían: dele la gloria a Dios, porque Dios fue que lo hizo. Amén. Impresionante. Verdaderamente que Dios todavía sigue haciendo milagros, sigue restaurando, rompiendo cadenas y libertando las almas que están cautivas. Para eso vino Cristo, para deshacer y desbaratar las obras del enemigo. Damos gloria a Dios por lo que Dios ha hecho en esta hora. Así que vamos, comparte este video. Este profeta de Dios, Dios lo está levantando con una unción poderosa, y lo que Dios está haciendo en él es algo sobrenatural. Vamos a orar, profeta, estos 5 segundos que nos quedan, para que esta palabra pueda hacer efecto en la vida de los que están conectados con nosotros. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, yo oro por las redes. Todos aquellos que están atados son liberados en el nombre de Jesús. Todos aquellos que están pasando por angustia, soledad, depresión, son libres en el nombre de Jesús de Nazaret. Si hay alguien ahí en las redes que va a ver este video y está paralítico, o está en parálisis, o tiene cualquier enfermedad, fibroma, hernia, quites, he desaparecido en el nombre de Jesús de Nazaret. Si hay leucemia, si hay úlcera, ahí en el nombre de Jesús hay quites por los senos, por el estómago, en cualquier lugar donde esté, en el nombre de Jesús desaparecen por la sangre de Cristo. En el nombre de Jesús de Nazaret yo declaro la lluvia, los cielos abiertos sobre cada uno de los que están conectados allí y en los que van a ver este video. Si hay paralíticos ahí que van a ver este video, a ti te digo: levántate y anda y toma tu lecho. En el nombre de Jesús de Nazaret, yo bendigo a todos los que están ahí bajo la cobertura del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así que bendiciones y Dios me le bendiga. Impresionante. Amén. Damos gloria a Dios por lo que Dios ha hecho en la vida del profeta Jacá. Así que ya ustedes saben. Así que en Facebook te pueden buscar como... Amén. Pueden buscarme en Facebook como Emmanuel Sánchez Peralta. En Instagram pueden buscarnos como Emmanuel Sánchez Peralta. En toda nuestra plataforma. Amén. Así que bendiciones. Amén. Poderoso es el Señor. Estuvo conectado contigo tu amigo y hermano evangelista
Joselito Pérez, así mismo también lo puede encontrar en la plataforma Joselito Pérez, Joselito, el reino de Dios. Recordando que el eterno Dios te bendiga hoy, Amén. mañana y siempre. Amén. Shalom.